Jorge Luis Borges, Siete noches, capítulo 6, La Cábala. Señoras, señores, las diversas y a veces contradictorias doctrinas que llevan el nombre de la Cábala proceden de un concepto del todo ajeno a nuestra mente occidental, el de un libro sagrado. Se dirá que tenemos un concepto análogo, el de un libro clásico. Creo que me será fácil demostrar, con la ayuda de Spengler y su libro La decadencia de Occidente, que ambos conceptos son distintos. Tomemos la palabra clásico. ¿Qué significa etimológicamente? Clásico tiene su etimología en clasis, que significa fragata o escuadra. Un libro clásico es un libro ordenado, como todo tiene que estarlo a bordo, shipshape, como se dice en inglés. Además de ese sentido relativamente modesto, un libro clásico es un libro eminente en su género. Así decimos que El Quijote, que la Comedia, que Fausto son libros clásicos. Aunque el culto de esos libros ha sido llevado a un extremo excesivo, el concepto es distinto. Los griegos consideraban obras clásicas a la Ilíada y la Odisea. Alejandro, según informa Plutarco, tenía siempre debajo de su almohada la Ilíada y su espada, los dos símbolos de su destino de guerrero. Sin embargo, a ningún griego se le ocurrió que la Ilíada fuese perfecta palabra por palabra. En Alejandría, los bibliotecarios se congregaron para estudiar la Ilíada y en el curso de este estudio inventaron los tan necesarios y a veces ahora desgraciadamente olvidados signos de puntuación. La Ilíada era un libro eminente, se lo consideraba el ápice de la poesía, pero no se creía que cada palabra, que cada hexámetro fueran inevitablemente admirables. Ello corresponde a otro concepto. Dijo Horacio, a veces el buen Homero se queda dormido. Nadie diría que a veces el buen Espíritu Santo se queda dormido. A pesar de la musa, concepto de la musa que es bastante vago, algún traductor inglés ha creído que cuando Homero dice «Un hombre iracundo, tal es mi tema», no se veía al libro como adivinable letra por letra, se lo veía como cambiable y se lo estudiaba históricamente. Se estudiaban y se estudian esas obras de un modo histórico. Se las sitúa dentro de un contexto. El concepto de un libro sagrado es del todo distinto. Ahora pensamos que un libro es un instrumento para justificar, para defender, combatir, exponer o historiar una doctrina. En la antigüedad se pensaba que un libro es un sucedáneo de la palabra oral. Solo se lo veía así. Recordemos el paisaje de Platón, donde dice que los libros son como las estatuas. Parecen seres vivos, pero cuando se les pregunta algo, no saben contestar. Para obviar esa dificultad, inventó el diálogo platónico, que explora todas las posibilidades de un tema. Tenemos también la carta, muy linda y muy curiosa, que Alejandro de Macedonia le envía, según Plutarco, a Aristóteles. Este acaba de publicar su Metafísica, es decir, acaba de mandar a hacer varias copias. Alejandro lo censura, diciéndole que ahora todos podrían saber lo que antes sabían los elegidos. Aristóteles le responde, defendiéndose, sin duda con sinceridad, «Mi tratado ha sido publicado y no ha sido publicado». No se pensaba que un libro expusiera totalmente un tema. Se lo tenía como una suerte de guía para acompañar una enseñanza oral. Heráclito y Platón censuraron por distintas razones la obra de Homero. Esos libros eran venerados, pero se los consideraba sagrados. El concepto es específicamente oriental. Pitágoras no dejó una línea escrita. Se conjetura que no quería atarse a un texto. Quería que su pensamiento siguiera viviendo, ramificándose en la mente de sus discípulos después de su muerte. Y de ahí proviene el Magister Dixit, que siempre se emplea mal. Dixit no quiere decir que el maestro lo ha dicho, y queda cerrada ahí la discusión. Un pitagórico proclamaba una doctrina que quizás no estaba en la tradición de Pitágoras, por ejemplo, la doctrina del tiempo cíclico. Si lo atajaban, ese no está en la tradición, respondía Magister Dixit, lo que le permitía innovar. Pitágoras había pensado que los libros atan, o para decirlo en las palabras de la escritura, que la letra mata y el espíritu vivifica. Señala Spengler, en el capítulo de su libro consagrado a la cultura mágica, que el prototipo del libro mágico es el Corán.
Para los ulemas, para los doctores de la ley musulmanes, el Corán no es un libro como los demás. Es un libro, esto es increíble, pero es así, anterior a la lengua árabe. No se lo puede estudiar ni histórica ni filológicamente, pues es anterior a los árabes, anterior a la lengua en que está y anterior al universo. Ni siquiera se admite que el Corán sea obra de Dios, es algo más íntimo, más misterioso. Para los musulmanes ortodoxos, el Corán es un atributo de Dios, como su ira, su misericordia, su justicia. En el mismo Corán se habla de un libro misterioso, la madre del libro, que es el arquetipo celestial del Corán, que está en el cielo y que veneran los ángeles. Tal la noción de un libro sagrado del todo distinta de la noción de un libro clásico. En un libro sagrado son sagradas no solo sus palabras, sino las letras con que fueron escritas. Ese concepto lo aplicaron los cabalistas al estudio de la escritura. Sospecho que el modus operandi de los cabalistas fue debido al deseo de incorporar pensamientos gnósticos a la mística judía para justificar con la escritura, para ser ortodoxos. En todo caso, podemos ver muy ligeramente, yo casi no tengo derecho a hablar de esto, cuál es o cuál fue el modus operandi de los cabalistas que empezaron aplicando su extraña ciencia en el sur de Francia, en el norte de España, en Cataluña, luego en Italia, en Alemania y un poco en todas partes. También llegaron a Israel, pero no procedieron de allí, procedían más bien de pensadores gnósticos y cátaros. La idea es esta. El Pentateuco, la Torá, es un libro sagrado. Una inteligencia infinita ha condescendido a la tarea humana de redactar un libro. El Espíritu Santo ha condescendido a la literatura, lo cual es tan increíble como suponer que Dios condescendió a ser hombre. Pero aquí condescendió de modo más íntimo. El Espíritu Santo condescendió a la literatura y escribió un libro. Y en ese libro nada puede ser casual. En toda escritura humana hay algo de casual. Es conocida la veneración supersticiosa con que se rodea al Quijote, a Macbeth, a la Chanson de Roland, como a tantos otros libros, generalmente uno en cada país, salvo en Francia, cuya literatura es tan rica que admite por lo menos 2 tradiciones clásicas, pero no entraré en eso. Pues bien, si a un cervantista se le ocurriera decir, el Quijote empieza con 2 palabras monosilábicas, terminadas en N, que son en y un, y sigue con una de 5 letras, lugar, con 2 de 2 letras, de la, con una de 5 o de 6, mancha, y luego se le ocurriera derivar conclusiones de eso, inmediatamente se pensaría que está loco. La Biblia ha sido estudiada de ese modo. Se dice, por ejemplo, que empieza con la letra Bet, que es la inicial de Bereshit. ¿Por qué dice, en el principio creó dioses, los cielos y la tierra? El verbo en singular y el sujeto en plural. ¿Por qué empieza con Bet? Porque esa letra inicial en hebreo debe decir lo mismo que B, la inicial de bendición en español. Y el texto no podía empezar con una letra que correspondiera a una maldición. Tenía que empezar con una bendición. Bet, inicial hebrea de brajá, que también significa bendición. Hay otra circunstancia muy curiosa que tiene que haber influido en la Cábala. Dios, cuyas palabras fueron instrumento de su obra, según dice el gran escritor Saavedra Fajardo, crea el mundo mediante palabras. Dios dice que la luz sea y la luz fue. De ahí se llegó a la conclusión de que el mundo fue creado por la palabra luz o por la entonación con que Dios dijo la palabra luz. Si hubiera dicho otra palabra y con otra entonación, el resultado no habría sido la luz, habría sido otro. Llegamos a algo tan increíble como lo dicho hasta ahora, a algo que tiene que chocar a nuestra mente occidental, que choca a la mía, pero que es mi deber referir. Cuando pensamos en las palabras, pensamos históricamente que las palabras fueron en un principio sonido y que luego llegaron a ser letras. En cambio, en la Cábala, que quiere decir recepción y tradición, se supone que las letras son anteriores. Que las letras fueron los instrumentos de Dios, no las palabras significadas por las letras. Es como si se pensara que la escritura, contra toda experiencia, fue anterior a la dicción de las palabras. En tal caso, nada es casual en la escritura, todo tiene que ser determinado. Por ejemplo, el número de las letras de cada versículo. Luego se inventan equivalencias entre las letras. Se trata la escritura como si fuera una escritura cifrada,
criptográfica y se inventan diversas leyes para leerla. Se puede tomar cada letra de la escritura y ver que esa letra es inicial de otra palabra y leer esa otra palabra significada. Así para cada una de las letras del texto. También puede formarse dos alfabetos, uno digamos de la A a la L y otro de la M a la Z, o lo que fueran en letras hebreas se considera que las letras de arriba equivalen a las de abajo. Luego se puede leer el texto para usar la palabra griega bustropedón, es decir, de derecha a izquierda, luego de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda. También cabe atribuir a las letras un valor numérico. Todo esto forma una criptografía, puede ser descifrado y los resultados son atendibles porque tienen que haber sido previstos por la inteligencia de Dios, que es infinita. Se llega así mediante esa criptografía, mediante ese trabajo que recuerda el del escarabajo de oro de Poe, a la doctrina. Sospecho que la doctrina fue anterior al modus operandi. Sospecho que ocurre con la cábala lo que ocurre con la filosofía de Spinoza. El orden geométrico fue posterior. Sospecho que los cabalistas fueron influidos por los gnósticos y que, para que todo entroncara con la tradición hebrea, buscaron ese extraño modo de descifrar las letras. El curioso modus operandi de los cabalistas está basado en una premisa lógica. La idea de que la escritura es un texto absoluto y en un texto absoluto nada puede ser obra del azar. No hay textos absolutos. En todo caso, los textos humanos no lo son. En la prosa se atiende más el sentido de las palabras, en el verso al sonido. En un texto redactado por una inteligencia infinita, en un texto redactado por el Espíritu Santo, ¿cómo suponer un desfallecimiento, una grieta? Todo tiene que ser fatal. De esa fatalidad, los cabalistas dedujeron su sistema. Si la Sagrada Escritura no es una escritura infinita, ¿en qué se diferencia de tantas escrituras humanas? ¿En qué difiere el libro de los reyes de un libro de historia? ¿En qué difiere el cantar de los cantares de un poema? Hay que suponer que todos tienen infinitos sentidos. Escoto Erígena dijo que la Biblia tiene infinitos sentidos, como el plumaje tornasolado de un pavo real. Otra idea es que hay 4 sentidos en la escritura. El sistema podría enunciarse así. En el principio hay un ser análogo al Dios de Spinoza, salvo que el Dios de Spinoza es infinitamente rico, en cambio en el Ein Sof vendría a ser para nosotros infinitamente pobre. Se trata de un ser primordial y de ese ser no podemos decir que existe, pues si decimos que existe, entonces también existen las estrellas, los hombres existen, las hormigas. ¿Cómo puede participar de esa categoría? No, ese ser primordial no existe. Tampoco podemos decir que piensa, porque pensar es un proceso lógico. Se pasa de una premisa a una conclusión. Y tampoco podemos decir que quiere, porque querer una cosa es sentir que nos falta. Tampoco que obra. El Ein Sof no obra, porque obrar es proponerse un fin y ejecutarlo. Además, si el Ein Sof es infinito, diversos cabalistas lo comparan con el mar, con ese símbolo del infinito, ¿cómo puede querer otra cosa? ¿Y qué otra cosa podría crear sino otro ser infinito que se confundiera con él? Ya que desdichadamente es necesaria la creación del mundo, tenemos 10 emanaciones, las Sefirot, que surgen de él, pero que no son posteriores a él. La idea del ser eterno que siempre ha tenido esas 10 emanaciones es de difícil comprensión. Esas 10 emanaciones emanan una de otra. El texto nos dice que corresponden a los dedos de la mano. La primera emanación se llama corona y es comparable a un rayo de luz que surge del Ein Sof. Un rayo de luz que no lo disminuye, un ser ilimitado al que no se puede disminuir. De la corona surge otra emanación, de esa otra y de esa otra, y así hasta completar las 10. Cada emanación a su vez es tripartita. Una de las 3 partes es aquella por la cual se comunica con el ser superior. Otra, la central, es la esencial y otra la que le sirve para comunicarse con la emanación inferior. Las 10 emanaciones forman un hombre que se llama el Adam Kadmon, el hombre arquetípico o arquetipo.
Ese hombre está en el cielo y nosotros somos su reflejo. Ese hombre de esas 10 emanaciones emana un mundo, emana otro, hasta 4. El tercero es nuestro mundo material y el cuarto es el mundo infernal. Todos están incluidos en el Adam Kadmon, que se comprende al hombre y a su microcosmo, a todas las cosas. No se trata de una pieza de museo de la historia de la filosofía. Creo que este sistema tiene una aplicación. Puede servirnos para pensar, para tratar de comprender el universo. Los gnósticos fueron anteriores a los cabalistas en muchos siglos. Tienen un sistema parecido, que postula un Dios indeterminado. De ese Dios, que se llama pleroma, plenitud, emana otro Dios, siguiendo la versión perversa de Ireneo, y de ese Dios emana otra emanación, y de esa emanación otra, y de esa otra, y cada una de ellas constituye un ciclo. Hay una torre de emanaciones en ese ciclo cielo. Llegamos al número 365, porque la astrología anda entreverada. Cuando llegamos a la última emanación, aquella en que la parte de divinidad tiende a 0, encontramos que el Dios, que se llama Jehová, crea este mundo. ¿Por qué crea este mundo tan lleno de errores, tan lleno de horror, tan lleno de pecados, tan lleno de dolor físico, de sentimientos de culpa, de crímenes? Porque la divinidad ha ido disminuyéndose y al llegar a Jehová crea este mundo falible. Tenemos el mecanismo en las 10 sefirot y en los 4 mundos que va creando. Esas 10 emanaciones, a medida que se alejan del Ein Sof, de lo ilimitado, de lo oculto, de los ocultos, como lo llaman en su lenguaje figurado los cabalistas, van perdiendo fuerza hasta llegar a la que crea este mundo en el que estamos nosotros, tan llenos de errores, tan expuestos a la desdicha, tan momentáneos en la dicha. No es una idea absurda, estamos enfrentados con un problema eterno, que es el problema del mal, tratado espléndidamente en el libro de Job, que según Freud es la obra mayor de todas las obras de la literatura. Ustedes recordarán la historia de Job. El hombre justo perseguido, el hombre que quiere justificarse ante Dios, el hombre condenado por sus amigos, el hombre que cree haberse justificado y al final Dios le habla desde el torbellino. Lo que dice que él está más allá de las medidas humanas. Toma 2 curiosos ejemplos ahí, el elefante y la ballena, y dice que él los ha creado. Debemos sentir, observa Max Brod, que el elefante, Behemoth, los animales, es tan grande que tienen nombre en plural. Y luego, Leviatán puede ser 2 monstruos, la ballena o el cocodrilo. Dice que él es tan incomprensible como esos monstruos y no puede ser medido por los hombres. A eso mismo llega Spinoza cuando dice que dar atributos humanos a Dios es como si un triángulo dijera que Dios es eminentemente triangular. Decir que Dios es justo o misericordioso es tan antropomórfico como afirmar que Dios tiene cara, ojos, manos. Tenemos una divinidad superior y tenemos otras emanaciones inferiores. Emanaciones parece ser la palabra más inofensiva para que Dios no tenga la culpa, para que la culpa sea, como dijo Schopenhauer, no del rey, sino de sus ministros, y para que esas emanaciones produzcan este mundo. Se han intentado algunas defensas del mal. Para empezar, la defensa clásica de los teólogos, que declara que el mal es negativo y que decir el mal es decir simplemente la ausencia del bien, lo cual para todo hombre sensible es evidentemente falso. Un dolor físico cualquiera es tan vívido o más vívido que cualquier placer. La desdicha no es ausencia de dicha, es algo positivo. Cuando somos desdichados, lo sentimos como una desdicha. Hay un argumento muy elegante pero muy falso de Leibniz para defender la existencia del mal. Imaginemos 2 bibliotecas. La primera está hecha de 1000 ejemplares de la Eneida, que supone un libro perfecto, y que acaso lo es. Y la otra contiene 1000 libros de valor heterogéneo y uno de ellos es la Eneida. ¿Cuál de las 2 bibliotecas es superior? Evidentemente la segunda. Leibniz llega a la conclusión de que el mal es necesario para la variedad del mundo. Otro ejemplo que se suele tomar es el de un cuadro hermoso, digamos un Rembrandt. En la tela hay lugares oscuros que pueden corresponder al mal.
Leibniz parece olvidar, cuando toma el ejemplo de las telas o el de los libros, que una cosa es que haya malos libros en una biblioteca y otra cosa es ser esos libros. Si nosotros somos alguno de esos libros, estamos condenados al infierno. No todos tienen el éxtasis, y no sé si siempre lo tuvo, de Kierkegaard, quien dijo que si había una sola alma en el infierno, necesaria para la variedad del mundo, y esa alma fuera suya, cantaría desde el fondo del infierno la alabanza del Todopoderoso. No sé si es fácil sentirse así, no sé si después de algunos minutos en el infierno incluso Kierkegaard hubiera seguido pensando igual. Pero la idea, como ustedes ven, se refiere a un problema esencial, el de la existencia del mal, que los gnósticos y los cabalistas resuelven del mismo modo. Lo resuelven diciendo que el universo es obra de una divinidad deficiente cuya fracción de divinidad tiende a cero. Es decir, de un Dios que no es el Dios, de un Dios que desciende lejanamente de Dios. Y no sé si nuestra mente puede trabajar con palabras tan vastas y vagas como Dios, divinidad, o con la doctrina de Basílides, de las 365 emanaciones de los gnósticos. Sin embargo, podemos aceptar la idea de una divinidad deficiente, de una divinidad que tiene que amasar este mundo con material adverso. Y ahí llegaríamos a Bernard Shaw, quien dijo que God is in the making, Dios está haciéndose, Dios es algo que no pertenece al pasado, que quizá tampoco pertenezca al presente, es la eternidad. Dios es algo que puede ser futuro. Si nosotros somos magnánimos, incluso si somos inteligentes, si somos lúcidos, estaremos ayudando a construir a Dios. En El fuego imperecedero de Wells, el argumento sigue el libro de Job y su héroe se le parece. El personaje, cuando está bajo la anestesia, sueña que entra en un laboratorio. La instalación es pobre y ahí trabaja un hombre viejo. El hombre viejo es Dios. Se muestra bastante irritado. Estoy haciendo lo que puedo, le dice, pero realmente tengo que luchar con un material muy difícil. El mal sería el material intratable por Dios y el bien sería la bondad. Pero el bien a la larga estaría destinado a triunfar y está triunfando. No sé si creemos en el progreso, yo creo que sí, al menos en la forma de la espiral de Goethe. Vamos, volvemos, vamos, pero en suma estamos mejorando. ¿Cómo podemos hablar así en esta época de tantas crueldades? Sin embargo, ahora se toman prisioneros y se los envía a la cárcel, posiblemente a campos de concentración, pero se toman enemigos. En tiempos de Alejandro en Macedonia, lo natural parecía que un ejército victorioso matara a todos los vecinos, a todos los vencidos, y que una ciudad vencida fuese arrasada. Quizá intelectualmente estemos mejorando también. Una prueba de ello sería este hecho tan humilde de que nos interese lo que pensaron los cabalistas. Tenemos una inteligencia abierta y estamos listos a estudiar, no solo la inteligencia de otros, sino la estupidez de otros, las supersticiones de otros. La cábala no solo es una pieza de museo, sino una suerte de metáfora del pensamiento. Querría hablar ahora de uno de los mitos, de una de las leyendas más curiosas de la cábala, la del golem, que inspiró la famosa novela de Meyrink, que me inspiró un poema. Dios toma un terrón de tierra, Adán quiere decir tierra roja, le insufla vida y crea a Adán, que para los cabalistas sería el primer golem. Ha sido creado por la palabra divina, por un soplo de vida. Y como en la cábala se dice que el nombre de Dios es todo el Pentateuco, salvo que están barajadas las letras, así, si alguien poseyere el nombre de Dios, o si alguien llegara al tetragramaton, el nombre de 4 letras de Dios, y supiera pronunciarlo correctamente, podría crear un mundo. Y podría crear un golem también, un hombre. Las leyendas del golem han sido hermosamente aprovechadas por Gershom Scholem en su libro, El simbolismo de la cábala, que acabo de leer. Creo que es el libro más claro sobre el tema porque he comprobado que es casi inútil buscar las fuentes originales. El simbolismo de la cábala que acabo de leer. Creo que es el libro más claro sobre el tema porque he comprobado que es casi inútil buscar las fuentes originales. He leído la hermosa y creo que justa traducción, yo no sé hebreo desde luego, del Sefer Yetzirah o el libro de la creación que ha hecho León Duhovne. He leído una versión del Zohar o el libro del esplendor, pero esos libros no fueron escritos para enseñar la cábala, sino para insinuarla,
para que un estudiante de la Cábala pueda leerlos y sentirse fortalecido por ellos. No dicen toda la verdad, como los tratados publicados y no publicados de Aristóteles. Volvamos al golem. Se supone que si un rabino aprende o llega a descubrir el secreto nombre de Dios y lo pronuncia sobre una figura humana hecha de arcilla, ésta se anima y se llama golem. En una de las versiones de la leyenda se inscribe en la frente del golem la palabra emet, que significa verdad. El golem crece y hay un momento en que es tan alto que su dueño no puede alcanzarlo. Le pide que le ate los zapatos, el golem se inclina y el rabino sopla y logra borrarle el alef o la primera letra de emet. Entonces queda met, muerte, y el golem se transforma en polvo. En otra leyenda, un rabino o unos rabinos, unos magos, crean un golem y se lo mandan a otro maestro que es capaz de hacerlo, pero que está más allá de esas vanidades. El rabino le habla, el golem no le contesta porque le están negadas las facultades de hablar y concebir, y el rabino sentencia: eres un artificio de los magos, vuelve a tu polvo. Y el golem cae deshecho. Por último, otra leyenda narrada por Scholem. Muchos discípulos, un solo hombre no puede estudiar y comprender el libro de la creación, logran crear un golem. Nace con un puñal en las manos y les pide a sus creadores que lo maten, porque si yo vivo, puedo ser adorado como un ídolo, dice. Para Israel, como para el protestantismo, la idolatría es uno de los máximos pecados. Y matan al golem. He referido a algunas leyendas, pero quiero volver a lo primero, a esa doctrina que me parece atendible. En cada uno de nosotros hay una partícula de divinidad. Este mundo, evidentemente, no puede ser la obra de un Dios todopoderoso y justo, pero depende de nosotros. Tal es la enseñanza que nos deja la Cábala, más allá de ser una curiosidad que estudian historiadores o gramáticos. El gran problema de Hugo, como el gran problema de Hugo, ce que dit de la bouche d'Ombre, la Cábala enseñó la doctrina que los griegos llamaron apocatástasis, según la cual todas las criaturas, incluso Caín y el demonio, volverán al cabo de largas transmigraciones a confundirse con la divinidad de la que alguna vez emergieron. Capítulo 6, la Cábala, Jorge Luis Borges, 7 noches.